Bienvenidos, hoy tenemos un caso fascinante, un verdadero misterio histórico. Vamos a descifrar la historia de un idioma que, contra todo pronóstico, se negó a desaparecer. A ver, ¿de qué se trata todo esto? El enigma gira en torno al quichua, el idioma de los incas, y una pregunta muy específica. ¿Por qué hoy solo se habla en una remota provincia de Argentina, en Santiago del Estero? Para entenderlo tenemos que viajar en el tiempo, hasta el siglo XVI. Cuando llegaron los españoles, esa zona, era un verdadero crisol de pueblos y de lenguas. Un escenario perfecto para el drama que estaba a punto de desatarse. Bueno, para resolver este misterio, como todo buen detective, necesitamos una primera pista. Y esa pista nos lleva directo al corazón del poderoso imperio inca, incluso antes de la llegada de los españoles. Y es que los incas eran maestros de la estrategia. No se limitaron a conquistar por la fuerza, no señor. Su arma secreta fue unificar un imperio inmenso con un solo idioma, el runasimi, que literalmente significa la lengua del pueblo. Hoy lo conocemos como quichua. Y fíjense qué bien lo describe el inca Garcilaso de la Vega. La estrategia era brillante, ¿eh? Enviaban maestros a cada rincón conquistado. Y así, poco a poco, el quichua se convirtió en la lengua oficial, la del poder, la que se hablaba en las plazas y en los mercados. Ok, hasta aquí todo claro. Pero ahora viene la segunda pista, y aquí es donde la historia da un giro totalmente inesperado. Lo que hicieron los conquistadores españoles es sin duda el nudo de todo este misterio. A ver, pensemos. Lo lógico sería que los conquistadores llegaran e impusieran el español a sangre y fuego, ¿no? Que buscaran borrar el idioma de los incas. Pero no. La historia nos cuenta algo completamente distinto. Y aquí está la gran sorpresa de esta historia. Lejos de destruirlo, se convirtieron en sus mayores promotores. Para los españoles, el quichua no era una amenaza. ¡Para nada! Fue la herramienta perfecta para llevar a cabo su propio proyecto de conquista. Y ojo, que esto no fue una decisión de un día para otro. Fue una política muy calculada. Miren esta línea de tiempo. La Iglesia fue, poco a poco, institucionalizando el quichua. Empezó en 1552, con la orden de que los curas aprendieran las lenguas locales. Unos años después, ya había castigos para los que no lo hicieran. Para 1583, ¡pum!, el quichua ya era la lengua oficial para evangelizar. Y en 1597 se hizo obligatorio en la región de Tucumán. Este documento es increíble. Es la prueba definitiva. Ojo con la frase, bajo pena de excomunión. O sea, el sacerdote que no enseñara la doctrina en quichua se arriesgaba a ser expulsado de la iglesia. Así de en serio se lo tomaron. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué promover una lengua indígena? Pues por pura estrategia. Pensemos, era mucho más eficiente aprender una lengua general como el quichua que cientos de dialectos locales. Era la vía más rápida para evangelizar, claro. Además, los conquistadores no vinieron solos. Trajeron miles de aliados de Perú que ya hablaran quichua. Y lo más importante, el control. Y para eso tenían una herramienta clave. La confesión. Y aquí está la clave de todo. La confesión no era solo un acto religioso. Era una especie de tecnología de control político. Una forma de saber qué pensaba la gente, qué hacía, y de asegurar su obediencia. Y claro, el idioma para obtener esa verdad era el quichua. Bien, durante casi 200 años, esta política hizo que el quichua se expandiera como nunca. Pero, a finales del siglo XVIII, todo cambió. La corona española dio un volantazo de 180 grados. De repente, lo que antes era una herramienta útil, ahora era un obstáculo. El rey Carlos III y sus asesores querían un imperio moderno, centralizado, unificado. Y para eso necesitaban un solo idioma, el español. Las lenguas indígenas se convirtieron en el enemigo. Y la orden de supresión de 1773 fue total. No dejaron nada al azar. Miren esto. Se crearon escuelas donde solo se podía enseñar en español. Se obligó a todos los funcionarios locales a hablarlo. Y lo más fuerte, se prohibió que las familias, incluso las españolas, hablaran quichua en casa. Hasta se castigaba a los niños por hablarlo entre ellos. Una persecución en toda regla. ¿Y cuál fue el resultado? Pues el esperado. Esta política de castellanización forzosa fue terriblemente efectiva. El idioma que los propios españoles habían ayudado a expandir ahora empezaba a desaparecer de todo el territorio. Y así el quichua se fue apagando, provincia por provincia. Lo que nos trae de vuelta, directamente al corazón de nuestro misterio. Y a la última pieza del rompecabezas. Miren, este cuadro es muy revelador.
Tucumán, Salta, La Rioja, Catamarca, en todas estas provincias el quichua fue desapareciendo a lo largo del siglo XIX. Pero en Santiago del Estero no. Ahí se mantuvo vivo. ¿Por qué? La respuesta no está en las leyes de la corona, sino en algo que pasó después. Con la independencia de Argentina, la región de Santiago del Estero quedó muy aislada políticamente del resto del país, y ese aislamiento fue clave. Ok, aquí va la hipótesis que resuelve el caso. Primero, ese aislamiento político fue crucial. Segundo, la gente del campo se resistió con todo a las escuelas que solo enseñaban en español. Y en ese contexto surgió un nuevo sistema de poder, liderado por los famosos caudillos. Estos líderes locales, para mantenerse en el poder, que necesitaban el apoyo del pueblo. ¿Y qué hablaba la mayoría del pueblo? Quichua, así que se formó una especie de alianza no escrita. El idioma sobrevivió no en los salones oficiales, sino en la boca del pueblo, y protegido por sus líderes. Y si hacía falta una prueba, aquí hay un detalle histórico increíble. En 1840, el gobernador Ibarra vuelve al poder. ¿Y quién lidera sus tropas? Un tal Simón Luna. ¿Saben cuál era su apodo? Ximú Negro, un apodo en quichua. Esto demuestra esa conexión tan fuerte entre el poder político local y el pueblo quichua hablante. Y ahí lo tienen, el misterio resuelto. El quichua, ese idioma que los incas usaron para unificar y que los españoles usaron para controlar, terminó sobreviviendo gracias a la resistencia de la gente y a la lealtad política. Es una historia fascinante de cómo una lengua puede ser, al mismo tiempo, herramienta de un imperio y siglos después, símbolo de identidad y resistencia contra otro poder. Al final, esta historia de 500 años nos deja pensando en esa increíble conexión que existe entre la lengua que hablamos, el poder y nuestra propia identidad. Una conexión que sigue, hoy en día, definiendo nuestro mundo. Y nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿Qué fuerzas? ¿La conquista? ¿La religión? ¿La resistencia? ¿Decidirán los idiomas de nuestro futuro?